no va a estar tan fría. Métete, hacé la prueba, te lo pido por favor. Me congelaron los pies. No se puede nada. Bueno, y al final se metió. Yo, la hora de ver si realmente tiene forma de ojo. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Hola gente bonita, ¿cómo le va? Bueno, al fin, después de tanto tiempo, podemos grabarles este videito en el que le vamos a mostrar un poquito del hermoso país en el que vivimos, que es Croacia. Hoy les vamos a mostrar un lugar increíble. Estamos yendo al Ojo de la Tierra. Le dicen el ojo de la tierra porque esta fuente va desde tonos azules hasta tonos turquesas que hacen que la forma sea similar a la de un ojo. Ok, ya llegamos al Ojo de la Tierra. No, mirá el color del agua. Cómo se ve todo verde desde arriba. Acá son las 11 de la mañana y hacen como 35 grados de calor. La verdad que está muy caluroso. No se puede nada. Bueno, acá ya estamos bajando por este senderito, en las escaleritas. La verdad que está bastante fácil el acceso. Está fascinante el lugar. Una de las razones por las que queremos venir es que vimos fotos que desde arriba tiene forma de ojo este lugar. Así que la idea es sacar imágenes con dron y ver si realmente es así. ¿Dónde va vos? Voy a meter los piecitos al agua. Ay, está helada. ¿Está fría? No, está helada. No puedo más que eso. No va a estar tan fría. Métete, hacé la prueba, te lo pido por favor. ¿Tan fría está? Sí, mete los pies. Increíble. Chan, Bueno, tengo miedo. no contamos esto, pero dicen que este es como uno de los puntos más energéticos de la Tierra. La gente viene acá, se sienta, medita. Está bueno, interesante. Y la verdad que te transmite como mucha calma. Y vuelta para tirarse nada. Sí, pero cuando la pruebes, quiero ver. Te dije que estaba fría. Estaba muy fría. Yo no sé cómo hace la gente. Recién vi que estaban metiéndose por ahí. Pero no sé, porque... Me congelaron los pies. No, está muy helado. Pero te digo que es adictivo. Sí. Te hago un desafío. ¿Qué? Llenamos el termo con esta agua y nos tomamos un mate. Yo no sé si tomaría esta agua. ¿Y si es el agua del río? El agua mineral viene en botellita que dice Cetina. Estamos en la fuente del río Cetina. No sé si se llega a apreciar esto, pero... ¡Ay! Acá está más calentita. Ah, no, acá ya está más fría como antes. No, es muy hermoso. Bueno, en teoría eso está prohibido, parece. Todavía no están nadando. Todavía no están nadando, pero están como ahí metidos. Bueno, y al final se metió. Digo, ¿por qué? ¿Qué opinas? Yo no sé cómo hace, yo después puedo tener las patas en el agua y este está ahí, mira, está sufriendo igual. Bueno, ahí le dijeron al chico que salga del agua porque Es agua que se es toma. agua que se toma. O sea, un montón de gente acá de Croacia bebe de esta agua y el chabón está ahí metido como si nada. Bueno, como pero- Pancho en su pileta. Escucha, ¿Qué? eso avala el desafío, vamos a tomar mate de esta agua. Es verdad. Pero mate frío no, tendríamos que buscar una botellita y ponerle agua. ¿Cómo mate frío? ¿Mate frío no? ¿Cómo? No, tengo la pava en el auto. Ah, cierto. Buena idea. No. Llegamos al llenito. Vamos a buscar esa pava para tomar el mate. Ahí está Gonza robando el agua para el mate. Probá la agüita.
A ver, yo quiero probar un poquito. Muy rica. Pega como sin sabor, o sea, pero bien. Está bueno con esa. Hay agua, el agua del grifo que tiene un sabor químico. Bueno, pero es porque está tratada, o sea. Bueno, si querés, ahora que estamos, mientras esperamos que se caliente el agua, te cuento una curiosidad acerca del ojo de la tierra. Contame. Bueno, la iglesia que está acá en la entrada es la iglesia de San Paz o de San Salvador. Se creó en el siglo XIX y es muy importante para la gente del lugar porque simboliza la continuidad de la fe en la región. Es patrimonio protegido y cuenta con unas vistas panorámicas únicas. Además, te puedo contar que acá donde estamos sería el monte Dinara, que es donde se origina el río Cetina. Bueno, y esta fuente, así como la vemos acá, es fruto de muchos años que han pasado. Es de origen kárstico, es decir que el contacto del agua con la piedra caliza ha ido disolviendo esta piedra y se han creado muchos ríos subterráneos que le dan origen a esta fuente. Uno de los ríos más importantes de la región y que siglos atrás era usado por los piratas para invadir el mar. Además hay partes que tienen hasta 150 metros de profundidad, o sea que eso ha traído... Y hasta ahí llegaron los buzos. Sí, o sea, lo que se sabe. Es tan profundo que ha traído buceadores de todas partes del mundo para investigar y explorar. Mate, agua. Mate mágico. Mate, agua mineral. Está rico. Bueno, ya llegamos al ojo, ya tomamos agua del río, ya tomamos mate y ahora llegó la hora de ver si realmente tiene forma de ojo. Vamos a verlo desde arriba. Gente, eso fue todo por hoy. La verdad que nos gustó mucho hacerle este videito y compartirle este hermoso lugar. Nos tenemos que ir a trabajar, por eso cortamos. Pero esperamos que les haya gustado, ya que va a ser el primero de muchos, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hasta la próxima. Y te quedas ahí.